De la presencia de Dios, y busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el texto que estamos usando, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Primero de Pedro qué? Primera de Pedro 1, 1, 2. ¿Sí? Ese es el segundo estudio de este tema de la presencia de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y este es el texto que estamos usando. El versículo 2 dice: elegido según que la presencia de Dios. Ya no vamos a explicar en detalle ya qué es lo que significa esta frase, ya la sabemos. Dice elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice Pedro: gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre bueno, bendito seas, tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, tu ayuda para entender este tema de mucha importancia para nuestra salvación, nuestras vidas de aquí hasta el final, como vamos a verlo. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para este día. Gracias te damos porque estamos reunidos aquí, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Te pedimos que estemos atentos, Señor, y no dejemos caer ninguna palabra a tierra, y mucho menos que la echemos a nuestras espaldas, sino que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder hacer tu voluntad, como también lo vamos a ver en este pasaje. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de esta doctrina de la presencia de Dios. Hay otra cosa sobre la cual debemos llamar particularmente nuestra atención. Es que los dos pasajes que vimos anteriormente en el estudio anterior muestran de manera muy clara y enseñan claramente que la presencia de Dios, veíamos esto anteriormente, la presencia de Dios no es cautiva. Ya te vamos a explicar esta palabra o esta frase, cautiva, sino que detrás de ella, y precediendo a lo que ya hemos visto, no es lo que estamos diciendo ahora. Vean, sino más bien vemos metido de por medio en esta doctrina de la presencia de Dios, es algo más que esto, ¿no? Vemos en primer lugar, vean, el decreto soberano, y vamos a ver un ejemplo de ello. Vean por favor en el libro de Hechos 2.23. Hechos 2.23, aquí nos dice estas cosas, nos va a explicar. Curiosamente también es Pedro, en el día de Pentecostés, en su discurso, vemos que la presencia de Dios, repito, no es cautiva, sino vemos el decreto soberano de Dios. Y veamos Hechos 2.23, ¿qué nos dice en este versículo? El apóstol Pedro dice: a y se refiere a Cristo, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, dice, crucificándole. Vean, aquí vemos, repito, Cristo fue, dice Pedro, entregado por el que, primero, que es determinado consejo. Vean, aquí vemos esta frase, ¿no? Y en segundo lugar vemos anticipado conocimiento de Dios. Su consejo o decreto, veamos, fue la base del anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? Este es un ejemplo de estas cosas. Podemos verlo más claramente, vean más adelante, hablando de la presencia de Dios, de su soberanía, de su decreto, en Romanos 8.29. Por favor, vean otro ejemplo más de lo mismo, de esta doctrina de la presencia de Dios. Romanos, vean ahora, Pablo lo va a explicar aquí,
de esta forma. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, ya explicábamos en el estudio anterior qué significa la palabra conocer, ¿sí se acuerdan? Entonces dice, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, que dice Pablo, entre muchos hermanos, es lo que nos dice el versículo. Y este versículo empieza con la palabra, lo explicábamos y lo volvemos a repetir, dice, porque, vean, porque, lo cual nos habla, vean, de lo que precede inmediatamente. Si lo vemos en el versículo anterior del mismo Romanos 8:28, ¿qué es lo que nos dice? Ahora vean en el 28, dice, y sabemos a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme, ¿qué dice? Al propósito, dice, son llamados. Aquí lo vemos y ya lo leímos, ¿no? Entonces, así pues, vean, el anticipado conocimiento de Dios se basa en ¿qué? En su propósito o en su decreto. Eso también lo afirma uno de los salmos. Vean, vamos a los salmos. Esta doctrina de la presencia de Dios, cómo funciona del decreto de Dios, de su soberanía y todo esto, está por todos lugares de la Escritura. Lo veíamos y lo vamos a seguir viendo. Pero ahorita vemos uno de los salmos, un salmo mesiánico, que es el número 2. Vean, ¿ya lo tienen todos? Salmo 2:7. Aquí está diciendo más de lo mismo. Dice el salmista aquí en el Salmo 2:7, dice, yo publicaré, ¿qué dice? El decreto. Vean, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Otra vez vemos ahí el anticipado conocimiento de Dios. Y se basa, vean, todo lo que Dios dice que va a suceder, ¿en qué se basa? No en lo que Él ve, sino que en lo que Él decreta, como acabamos de verlos, tanto en Hechos, tanto en Romanos, y en este salmo y otros versículos que pudiéramos citar, y aquí se puede ver, ¿no? Dios conoce, vean, por anticipado, es lo que estoy diciendo, todo lo que será, porque lo ha decretado, ¿sí? Así es, lo ha decretado. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoces invertir el orden de lo que dice la Escritura. Muchos lo decíamos en el estudio anterior, así lo invierten, pero no es así. Dice Arthur W. Pink que invierte en este orden bíblico de las cosas de la presencia de Dios, aplicándolo a lo que es la elección, a la salvación y a la predestinación, que no es así. El hermano W. Arturo Pink dice, ponen el carro adelante y el caballo atrás, pero no va a funcionar. La verdad es que preconoce, ¿por qué? Porque ha elegido. Esto elimina, escuchen bien, la base o causa de la elección como algo de nosotros y la coloca, vean, en la soberana voluntad de Dios, no en nuestro, como vamos a verlo y lo vamos a seguir analizando, no es en lo que nosotros que vamos a responder, o que en base a que nos vamos a arrepentir, o en base a que nosotros íbamos a creer. Eso es totalmente falso. Dios se propuso, vean, elegir a personas, a criaturas, no porque hubiera algo de bueno en nosotros, sino solamente la causa de la elección en ese sentido es por la pura, escuchen bien, voluntad de Dios. Eso destruye la salvación por obras. Y lo vuelvo a enfatizar, espero que ninguno de nosotros esté confiando en las obras de nosotros. Es basura eso no es la verdadera salvación. Vean cómo vamos a seguirlo desarrollando el tema, y quiero que tomen mucha atención. Entonces, ¿por qué escogió a los pecadores Dios? Y se han hecho esta pregunta a través de la historia, ¿no? A mí me la han preguntado, yo no la sé contestar. Cuando vienen y me preguntan, Víctor, ¿por qué es que escogió a unos? La hermana América está de testigo en uno de los estudios que dábamos con un matrimonio. ¿Por qué escogió a unos y por qué no escogió a otros? Y yo la respuesta es que yo no la puedo decir. Yo no le pude decir a esta muchacha a ciencia cierta la pregunta que me le hizo, y es una pregunta muy buena. Yo no sé por qué hizo esto Dios, pero lo único que puedo decir fue lo que Cristo dijo, así Padre, porque así te agradó. Eso es lo único que yo puedo decir, más yo no sé, no sé por qué. Vuelvan otra vez a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente,
que dice, y sabemos, dice Pablo, que a los que a Dios aman, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, amó, sí, ya saben la traducción de esta palabra, también predestinó para que fuésemos hechos, vean, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿entre qué? Entre muchos hermanos, lo que nos dice este versículo. 29. Ahora, la verdad de esta doctrina es que Dios, antes de la fundación del mundo, vean, separó a ciertos pecadores y los escogió para la salvación. Esto es lo que vemos aquí. Esto es lo que vemos más adelante, vean en 2 Tesalonicenses, rápidamente, 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Más de lo mismo que dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido, vean, ¿desde cuándo? Desde el principio, para salud, la palabra salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Esta es la salvación, esta es la realidad de nuestra salvación, si Dios nos ha elegido, ¿no? Ahora, Dios no predestinó a aquellos que Él previó que si eran hechos conformes. Eso no es cierto, sino por el contrario, los predestinó a aquellos a los que antes conoció o amó. Y es decir, los amó, los eligió, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformados a la imagen y semejanza de Cristo, totalmente diferente, ¿no? Eso es la realidad, sino por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes, vean, amó, o para decirlo de otra manera, conoció, amó o eligió para que fuesen hechos, vean, conformes, vean, su conformidad a Cristo no es la causa, vean, sino el efecto de la presencia de Dios. Ahora, Dios no eligió a ningún pecador que viera que creería por la razón sencilla, pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios nos concede el don de la fe. Vean, vamos a ver esto, ¿no? Aquí cómo funciona. De la misma manera que ningún hombre puede ver, un ciego, estamos hablando en este caso un ejemplo de un ciego, ningún hombre puede ver antes que Dios que le dé la vista. Es lo mismo, más de lo mismo, ¿no? La vista es el don de Dios y ver es la consecuencia del uso de ese don. Me explico también con esta idea. Así funciona la salvación. Asimismo, la fe es el don de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Vean Efesios 2, por favor. La fe no es humana. La fe no es de origen humano, la fe no es de nosotros no la podemos producir. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? Vean, la fe es el don de Dios, la salvación es el don de Dios, todo es de Él. ¿Cómo vamos a verlo desde el principio al fin? ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Dice, porque por gracia, vean, sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice 9, no por obras otra vez, destruyendo la salvación por la ley, por cualquier tipo de obra, para que nadie que se gloríe. Vean, es lo que nos vuelve a decir el apóstol Pablo, y creer es consecuencia bien del uso de este don. Lo vuelvo a repetir. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en esto como meritorio, y este no es el caso del pecador. Tendría entonces, si fuera así como los arminianos nos lo plantearon, nos lo dicen, entonces sería la salvación del hombre, ¿no? Y el hombre tenía razón, tuviera mucha razón para gloriarse y jactarse de que él es salvo porque él decidió creer. Y vean, el orden es totalmente diferente. Lo cual, repito, la Biblia niega enfáticamente esto. Aquí está, vean otra vez, Efesios 2:9 dice, no por obras. No por obras, ¿qué dice? Para que nadie se gloríe. Queda completamente claro, ¿no? Esta verdad de la palabra de Dios es suficientemente clara. Al enseñar que creer no es, repito, un acto meritorio. No es así. Al contrario, afirma que los cristianos son aquellos que hemos sido salvados por gracia. Una y otra vez la Biblia habla por gracia, no por obras. ¿Cómo lo podemos comprobar? El libro de Hechos nos lo dice. Ve Hechos,
salvos por gracia, no por obras. En Hechos 18:27 nos dice esto. Hechos 18:27 dice aquí, la escritura dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Es en el contexto que Apolo se une con ellos, dice, para que le recibiesen, y viendo él, aprovechando, vean, mucho por la gracia a los que, ¿qué dice? Habían creído. Ahí está otro ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que creyeron estos hermanos de aquel lugar? Por gracia. Vean, por lo tanto, si han creído, o nosotros si hemos creído, vean, es por gracia. Y no hay absolutamente nada meritorio en el creer, no hay nada de eso. Sino no hay nada meritorio, vean, no puede ser la base, esto que estamos hablando, causa de lo que movió a Dios a escoger a los elegidos, no. La elección de Dios no precede de que nada hay en nosotros o nada que precede de nosotros, sino vean, únicamente que quede bien claro, vean, es de su propia voluntad soberana de Dios el que Él quiere escoger. Otro versículo que lo enfatiza es, vean, Romanos, para que quede bien claro, ¿no? No hay nada de salvación por obras, como los católicos enseñan, como los mormones enseñan, como muchas sectas enseñan. ¿Qué dice otra vez Romanos 11:5? Dice, así también aún en este tiempo ha quedado, ¿qué? Reliquias. ¿Por quién? Por la elección de ¿qué? De las buenas obras, de guardar la ley, de lo que no, dice, ha habido un remanente de escogidos por, que vean, por la elección de ¿qué? Otra vez, maravillosa gracia, de la gracia de Dios. Leemos, vean, dice Pablo, un remanente. Lo cita, acuérdense, dimos un estudio del texto, ¿no? Cita del Antiguo Testamento del tiempo de Elías y lo aplica también en el día de hoy. Es lo mismo, más de lo mismo. No ha cambiado, ¿no? Los dispensacionalistas cambian los tiempos, pero la Biblia no lo cambia. Desde el tiempo de Elías, elegidos por gracia. ¿Que se acuerdan de Elías? Ya no vamos a meter en detalle, porque saben la historia de Elías. Y aquí es lo mismo, ¿no? Somos, como dice el remanente, dice, un remanente escogido como por gracia. Y si por gracia, ¿y qué es gracia? ¿Qué significa? Ustedes ya saben, favor inmerecido, algo que no tenemos derecho alguno. Otra vez, no tenemos derecho alguno. Así que se ve, vean, la importancia para nosotros que tengamos, claras ideas bíblicas sobre la presencia de Dios. ¿Sí? Las concepciones erróneas acerca de ella llevan a ¿qué? A inevitables errores, ¿sí? Y más que nada deshonran a Dios. Los que creen que se van a salvar porque Dios previó que ellos iban a creer, eso está mal, eso no es correcto, eso no es bíblico, eso deshonra a Dios, no le da la honra a Dios, al contrario, lo deshonra. Y vean, la idea popular otra vez sobre la presencia de Dios divina es que es del todo insuficiente. Dios no solamente conoció el final desde el principio, sino que vean, Dios planeó y fijó, predestinó desde la eternidad, desde un principio. Y de la misma manera que la causa determina el efecto, así también el propósito de Dios es la base de su presencia. Así pues ustedes, si son creyentes reales, si somos verdaderos creyentes, escuchen lo que voy a decir, lo son porque Dios los escogió. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es lo que nos dice Efesios 1:4. Vean otra vez. Efesios 1:4 nos dice, según los que escogió en Él, sí, es en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos. Esto destruye la salvación por obras, es increíble, ¿no? Según nos escogió en Él, no en nosotros, es en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos una cosa buena o mala. Eso es tremendo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, no porque éramos santos, sino para que fuéramos santos. Amén. Ese es el punto de todo esto, que quede bien claro. No hay ninguna duda al respecto. Y lo hizo no porque previó,
que creíamos, sino porque, vean, simplemente así le agradó hacer. Hemos creído, como lo acabamos de ver en Hechos 2:27, como por gracia. Sí, y eso porque tu misma elección fue de pura gracia, otra vez, Romanos 11:5. Sí, ahora, vuelvan al versículo con el cual hemos estado hablando. Primera de Pedro, y yo, vamos, el tiempo que nos resta rápidamente, el tiempo se está yendo muy rápido. Aquí pongan un separador porque ya nos vamos a mover de aquí en adelante. Vean, vamos a volver constantemente tan solo vamos ahora a hablar del versículo 2. Ya expusimos la doctrina, espero que quedó clara la presencia de Dios. Si hay algunas dudas o necesitas algo, pues podemos facilitártelo, ¿verdad? Más material, más argumentos, más todo. Esto no es todo, pero si ustedes o alguien quiere saber más, podemos después comentarlo. Pero ahora vean, Primera de Pedro otra vez, capítulo 1, versículo 2. Y vean, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y lo que nos va a ocupar, bueno, son ambos textos. Ahora también dice el 2, elegidos según, ya sabemos, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a enfocarnos ahora, ¿qué significa la santificación? Vean ahora, como aplicación al estudio que hemos estado viendo. Y sucede, hermanos, una y otra vez que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que la verdad, la verdadera grandeza de un pasaje como este que estamos viendo, no se encuentra solamente en la superficie, vean, en lo que se dice de hecho, sino en las ideas, vean, en las ideas y convicciones que subyacen ocultas. Vean lo que vamos a decir de estos dos versículos o de cualquier pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento. Vean, eso es particularmente cierto en este caso. En esta carta que está aquí dirigida, como el apóstol Pedro nos dice, vean, lo podemos ver. Ahora, dice que estos creyentes de Ponto, Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia, nos dice aquí a la vez el apóstol Pedro, nos dice que habían sido librados ¿de qué? De la vieja manera de vivir. Lo decíamos anteriormente de nosotros, que si somos elegidos por Dios, hemos sido predestinados, hemos sido librados ¿de qué? De nuestra vieja pasada manera de vivir. Tanto en este caso aplica a los verdaderos judíos del Antiguo Testamento, a Abraham, a Moisés, a ellos, hasta el día de hoy, como algunos creyentes, o muchos creyentes verdaderos. En un tiempo no vivíamos conforme a la voluntad de Dios, en un tiempo andábamos en nuestros caminos, hubo un tiempo en que no queríamos saber nada de Dios, ¿no es cierto? Es lo que vamos a ver aquí, lo que Pablo está aquí metido de por medio de todas estas cosas. Y es lo que dice aquí, que fueron librados estos, que ya mencioné, de esos estados, de estos pueblos, de su vieja forma de manera de vivir. Lo que en otro tiempo no eran, vean el punto, nosotros los gentiles no éramos llamados pueblo de Dios. No, los judíos sí, ahorita vamos a analizar cómo funciona todo esto. Pero nosotros los gentiles no éramos pueblo de Dios. Y eso lo mismo lo dice Pedro en esta carta. Y lo vamos a ver, vean. Primera de Pedro 2:10, ¿qué dice? Vean el versículo, dice, vosotros, que en el tiempo pasado, vean, aquí está mi punto, no eras pueblo, más ahora, ¿qué dice? Sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado, ¿qué? Misericordia. ¿Ven? No éramos, los judíos sí eran el pueblo, vamos a analizar ahorita. El pueblo judío desde un principio sí fueron escogidos, pero sabemos que no todos.
Entonces, nosotros en el tiempo pasado no estábamos incluidos. Hablo en el término de historia, porque me van a decir, tú nos acabas de decir que fuimos escogidos desde la fundación del mundo, sí, pero históricamente no, a su tiempo. No sé si me explique. Bueno, después no voy a meter en detalle, pero si quieren cuestionar al final podemos cuestionarlo. Pero aquí vemos esto, ¿no? ¿Qué dice Pedro? No éramos elegidos, y Dios nos escogió. No éramos su pueblo, era el pueblo de judío en aquel entonces. Sí, pero nosotros no. Sí, en tiempos anteriores, ¿cómo vivíamos, Pati? ¿Cómo vivíamos? Vean lo que dice el mismo Pedro aquí. Antes, estos escogidos, estos judíos, estos gentiles, hablando de ambos testamentos, ambos creyentes, ambas personas. ¿Qué dice el 4.3? Vean. Primera de Pedro 4.3, porque porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra, ¿qué dice? Vida, hayamos hecho que la voluntad de los gentiles. Ven, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces y en abominables idolatrías. Eso es lo que éramos algunos de nosotros. Vean el punto que dice aquí Pedro. Eso éramos muchos de nosotros. Lo está diciendo aquí Pedro. Pero lo extraordinario de este pasaje está en que se toman las palabras y concepciones que originalmente se habían adscrito a quienes, a los judíos primeramente. Vean, primeramente llegó a la salvación a los judíos, al pueblo escogido. ¿No es cierto? Eso no es indiscutible. Pero curiosamente se aplican a los... Pedro está hablando ahora de los gentiles. Esto que pertenecía a los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, curiosamente lo aplica a los gentiles, que anteriormente se habían creído que estaban excluidos nosotros los gentiles de la misericordia de Dios. Vean, ¿sí? Y algunos judíos habían dicho, vean, de los gentiles, ¿qué habían dicho? Vean, ellos tenían un dicho, tenían muchos dichos. Y uno de ellos decía, Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno. Eso decían ellos. Decían que éramos como las serpientes. ¿Qué? No, los judíos decían, ellos merecen ser aplastados por nosotros. Es lo que merecen, el mejor gentil, aplastado como una serpiente. Eran sus dichos de ellos. Vean, como una serpiente, no, ellos no merecen misericordia, no merecen la gracia. Pero curiosamente Pedro dice, esta gracia, esta misericordia, vean, se ha extendido a nosotros. Y no nomás a nosotros los gentiles, a todas las naciones. Vean, Dios va a salvar de cada nación, de cada pueblo, lo que los judíos hasta el día de hoy no quieren. Pero Dios, en su misericordia, ha hecho esto. Vean, en primer lugar, el apóstol llama a las personas su atención y quiere escribir y nos dice, los elegidos, vean, el pueblo escogido por Dios anteriormente. Ese había sido el título que le pertenecía, vean, exclusivamente a Israel. Ahora es aplicado a nosotros. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, vean, a quién escogió primeramente Dios. Rápidamente. Deuteronomio 7.6. ¿7.6? Sí, por favor. Vean este título, hermanos, era aplicado a los judíos, sí, pero ahora es aplicado a nosotros, curiosamente, como vamos a verlo. En Deuteronomio 7.6, ¿qué dice?
Porque tú eres pueblo santo, a Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido para ser un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, ven, habla a los judíos, comparen este versículo con Deuteronomio 14:2, más adelante, vean, compara este texto con este otro texto. Deuteronomio 14:2, que dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha ¿qué? Escogido. ¿Para qué? Para que le seas un pueblo que singular entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Otra vez aplica a los judíos. Vean cómo aquí Dios trató con el pueblo judío. El profeta Isaías, él lo llama Isaías, hablando del pueblo escogido de Dios, él dice mi elegido. Y esto lo podemos ver en Isaías 45:4, por favor, vean cómo Isaías habla de esto. Isaías 45:4. Hablando del pueblo judío: por amor a mi siervo Jacob y de Israel, que dice mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete, sobre el nombre, dice, aunque no me conociste. Wow. Vean, el salmista, ¿cómo llama al pueblo judío? Los hijos de Jacob, en el Salmo 105, veamos cómo ahora el salmista habla de los judíos, del pueblo elegido de Dios, de esta manera. 105. Salmo 105, hermanos, sí, por favor, versículo 6. Vean: oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, ¿qué dice? Sus escogidos. Y también los menciona hijos de Jacob. Vean el 43 en este mismo salmo. Pasen el versículo 43, que dice: y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. ¿A quiénes? A sus escogidos. Habla otra vez de los judíos. Vean. Pero vean, la nación de Israel falló. Curiosamente, vean, falló. ¿Cuándo falló Israel, este pueblo de Dios, el escogido de Dios? ¿Cuándo falló? Vean, falló cuando Dios envió a su Hijo a morir en este mundo. Ellos fallaron, vean. ¿Qué hicieron los judíos con su Mesías? Vean, lo rechazaron y lo crucificaron. Ven el punto. Este mismo pueblo escogido de Dios. Ellos lo que hicieron con su Mesías. Y cuando Jesús contó una parábola a los viñadores malvados, dijo que esta heredad de Israel se las iba a quitar y se las iba a dar a otros. ¿Quiénes son esos otros? Vamos a verlo, vean. Pero para ir en detalle, vean cómo Dios les estaba advirtiendo: ustedes, los voy a dejar. Y ellos decían, no creemos. Siempre pensaban así. Vean en Mateo 21, por favor, 41. Aquí Cristo se los estaba diciendo, no lo entendían. Siempre desde el Antiguo Testamento no lo entendían por medio de los profetas. Y aquí Cristo personalmente se los dice por medio de esta parábola. En Mateo 21, 41, vean lo que dice aquí, hablando de la heredad. Dícele, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará renta a otros, vean, a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Vean, les está diciendo al pueblo elegido, a ellos, en esta parábola. Marcos 12:9, por favor. Marcos 12:9. Otra vez les vuelvo a decir, Cristo, a estos judíos, ¿qué dice? Hay una pregunta: ¿y qué pues hará el Señor de la viña?
vendrá y destruirá, vean, a estos labradores. Y otra vez vemos que, y dará su viña a otros, otra vez. Vean en Lucas 20:16, más adelante, vuelve a hablar más de lo mismo. Lucas 20:16. Rápidamente dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará que su viña a otros. Y como a ellos, vean, y como ellos exactamente lo oyeron, dijeron, Dios nos libre. Vean, Dios nos libre, dijeron los escribas y fariseos que les estaba diciendo esto, ¿no? Y ahí estaban los judíos. Y vean, hermanos, esta es la base de la iglesia cristiana como el nuevo Israel. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. ¿Quieres comparar estos versículos con Gálatas 6:16? Vean Gálatas 6:16, por favor, rápidamente. Comparen todo esto que estamos viendo ahora con Gálatas 6:16. Dice, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos, misericordia, vean. Y sobre, ¿qué dice? El Israel de Dios. Vean el punto. Sobre el Israel de Dios. Ahora, todos los privilegios que pertenecían a Israel, ahora le pertenecen a quienes? A la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesús. La misericordia que no alcanzábamos, la gracia nos llegó, como dice Juan, nos llegó. Vean, y se ha extendido no nomás hasta nosotros, sino a todas las naciones hasta el día de hoy. Segundo lugar, aquí hay otra palabra que debemos ver de esto. La palabra que antes pertenecía exclusivamente a Israel, la dirección, vemos en la carta del apóstol Pedro, otra vez vuelvo, como dijimos, vamos a ver otra cosa aquí, en primera de Pedro, vean, 1:1, ¿ya lo tienen? Vean, aquí vamos a ver otra palabra muy interesante de este pasaje. Ya lo tienen, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. ¿Sí? Y aquí hay una palabra que no la traigo en mi Biblia, pero en la de ustedes dice, a los elegidos, traigo otra traducción, extranjeros de la diáspora, por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra que aquí Pedro usa, diáspora, vean, ¿qué significa esta palabra? La palabra diáspora que algunos tienen en sus Biblias, ¿verdad? Ahí está, ¿sí la tienen? Bueno, vean qué significa esta palabra. Literalmente significa dispersión, o sea, de estos creyentes en aquel entonces, en aquellas ciudades, dispersión, perdón. Y era el sobrenombre técnico de los judíos diseminados en el exilio por todos los países de aquel entonces, como estamos viendo, y vean, y eran echados fuera, no estaban huyendo fuera por muchos motivos, por persecución, por muchas cosas que pudiéramos decirlo, que no nos da el tiempo para hacerlo, pero estaban dispersos, escuchen, fuera de la frontera de Palestina. A eso se refiere aquí Pedro, esta palabra que está usando aquí, diáspora. Y estos judíos, vean, constituían la diáspora. Pero ahora, vean, la verdadera diáspora no son los judíos. ¿Quién es? Es la iglesia de Cristo diseminada por todo el imperio romano. Vean, eso exactamente aplica a los creyentes verdaderos, y no tan solo en el imperio romano en aquel entonces, sino hasta el día de hoy, por todo el mundo, como vamos a verlo, por todo el mundo. Hermano Víctor, aquí dice expatriados. Sí, hay varias traducciones. Sí, hay varias, pero esta es una de las que estoy usando, diáspora, dispersión. Ahorita lo vemos. Vean, depende de la traducción de la Biblia. Ahora, vuelvan a primera de Pedro, vamos a ver ahora el versículo 2. El versículo 2 dice Pedro, elegidos.
que ya esto es lo que vimos en el estudio anterior y parte de ahora, ya sabemos elegidos, quiénes son, según la presencia de Dios, ya sabemos, ¿no? Disipados, como cuando seleccionas la fruta, por así decirlo, ¿no? Se aplica, hace referencia a una fruta selecta y sucesivamente, etcéteramente, pero Pedro la aplica a los elegidos que tenemos el honor de haber sido elegidos por Dios, es lo que nos dice aquí el texto. Pero hay también un desafío, vean, y una responsabilidad del hecho de ser privilegiados, de ser escogidos de Dios, y no descansa ahí, vean. Esto, si somos verdaderos creyentes, como lo hemos visto y como ya lo sabemos, como lo creemos, vean, hay un desafío para cada uno de los creyentes verdaderos y una gran responsabilidad aquí. Dios nos ha escogido, vean, ¿para qué? ¿Para qué nos ha escogido Dios? ¿Cuántas veces lo hemos dicho desde aquí? Dios nos ha escogido para múltiples cosas, pero uno de los puntos para qué nos ha escogido Dios es, vean, para que le sirvamos, para su servicio, vean. Ese es el honor que confiere a un creyente y Dios lo usa con cierto propósito. A cada uno de los creyentes, vean, el punto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Para esto nos escogió. Y fue precisamente ahí donde fallaron los judíos. Fue precisamente aquí donde los judíos fallaron y debemos, vean, poner todo nuestro empeño, vean, para que no marque en nuestra vida la tragedia y el fracaso semejante lo que ellos hicieron con nosotros. Ellos precisamente, otra voy a explicar por qué fallaron en este punto. Y Pedro aquí nos dice, debemos de también en un sentido de tener cuidado, ¿no? De no equivocarnos con qué punto, con qué fin nos ha escogido Dios. Vean, eso es lo que quiero llamar su atención a ustedes. En segundo lugar, somos exiliados, sí, en este mundo sí, pero hacia la eternidad, hacia el cielo. Se ha dicho sabiamente que el cristiano debe ser una persona bien separada, pero no está apartada del mundo. ¿Qué dijo Cristo hablando de los creyentes verdaderos? Vean en Juan 17 rápidamente. Estamos apartados, sí, pero estamos en este mundo, ¿no? Para servir. ¿No? En Juan 17, 11, ¿qué dice Cristo? Dice, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, ¿bien? Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Pasa al versículo 16, que dice, no son del mundo, vean, estamos en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí, ¿para qué? Repito, para cumplir los propósitos de Dios. Donde quiera que los exiliados judíos, vean ahora hablando de ellos, ellos ponían, vean, es increíble, hablando de los judíos cuando fueron exiliados, levantaban sus sinagogas, repito, ellos salieron no tan solo por la pura persecución, muchos fueron a hacer negocios, muchos fueron a muchas cosas, pero un punto de los judíos, vean, era que cuando levantaban una sinagoga, su punto, su mirada hacia dónde era, hacia Jerusalén. Vean, ¿no te habías dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta de las sinagogas? ¿Hacia dónde apuntan? Apuntan, vean, apuntar a ellos, hablando de ellos, vean, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. En este caso de ellos, vean. ¿Sí? Apuntaban hacia este punto, las sinagogas. ¿Sí? Ellos ponían sus ojos, vean, hacia Jerusalén. Y no hacia solo Jerusalén, vean, era su lealtad suprema a Jerusalén. ¿Cuál era de nosotros? Hacia Dios, hacia el cielo. Vean el punto. ¿Cuál es? Ellos era esa, la de nosotros, la palabra griega aquí de un residente temporal, de su país extraño, la palabra que usa aquí Pedro era paraoikos. Y la palabra paraoikos, ver qué significa, era el que se encontraba en otro país, aunque con el pensamiento siempre estuviera en el suyo. Esta es la idea de los judíos, esta es nuestra idea. Y tal forma de residencia se llamaba parroquia, y parroquia es la palabra, vean, que se deriva de la palabra española parroquia,
Y los cristianos, donde estemos, en el lugar que estemos, en donde quiera que andemos, vean, nuestra mirada es hacia dónde, hacia Dios, y la latea hacia quién es, hacia ese Dios. Vean, hacia Rey, hacia Cristo, que es nuestro Rey soberano, hacia Él es, hacia Él miramos, hacia el cielo miramos, vamos hacia la eternidad. Es lo que dice Hebreos 13:14, vean por favor. Vean, los judíos eso hacían. Nosotros ahora, el pueblo de Israel, es lo que, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer esto. Poner la mira ya no en las cosas de este mundo, sino en las venideras. Vean Hebreos 13:14, como lo dice aquí. El apóstol Pablo, Hebreos 13:14, que dice, porque no tenemos aquí, dice, ciudad permanente, mas buscamos, ¿qué? La porvenir. Somos peregrinos, como el hermano Juan Buña lo describió en su libro, ¿no? El creyente ahora lo ve todo a la luz de la eternidad. El creyente ve las cosas totalmente diferentes. Tenemos una perspectiva de las cosas de este mundo totalmente diferentes. Ya no vemos las cosas como las veíamos antes, vean. Las vemos a la luz de la eternidad. Nuestra vida, vean, como un viaje hacia Dios. Esto ya estamos de paso, aquí no estamos, no nos vamos aquí a dar aquí, esta no es nuestra residencia. De esto depende, vean lo que voy a decir, de esto depende la importancia que concede a las cosas, a esto, a lo que dicta tu conducta, nuestra conducta. De eso depende todo. Escucha bien. Ahora, vamos adelante. Estoy pegando esta hoja. De esto así es. El cristiano es elegido para qué. Vuelvan a nuestro versículo. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con el pueblo judío, qué está pasando con el pueblo, con nosotros los cristianos. Sigamos viendo el versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presencia de Dios, ya sabemos. Y dice, vean, Padre en santificación. Vean, vamos ahora a explicar qué es lo que quiere decir Pedro, que hemos sido llamados, sí, al servicio, ya vimos todo esto, sí, pero ahora vamos a profundizarnos más. Dice Pedro que hemos sido llamados según la presencia de Dios, sí, pero dice en santificación del Espíritu. ¿Qué significa en santificación del Espíritu? ¿Qué es lo que significa? Vean, Lutero, el hermano Martín Lutero decía, creo que puedo con mi propia razón o esfuerzo creer en mi Señor Jesucristo o acudir a Él. Es lo que decía Martín Lutero. Pero para un cristiano verdadero, tanto para un cristiano de hoy como para el tiempo de Martín Lutero, vean por qué lo podemos hacer, por qué decía esto. Porque el cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Y es esencial, escucha bien, que en todos los aspectos de nuestra vida cristiana y en cada uno de nuestros pasos seamos guiados por obra del Espíritu Santo, como dice aquí, santificación del Espíritu. El Espíritu Santo, vean, porque el Espíritu Santo, quien despierta bien dentro de nosotros los primeros débiles anhelos de la bondad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos redarguye bien de pecado y nos guía a la cruz de Cristo, donde podemos contemplar el perdón de nuestros pecados. Vean, es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser librados de los pecados. Vean, que nos mantienen abajo, que nos quieren dominar para alcanzar ¿qué? Las virtudes, que es el mismo fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da la seguridad, que vean que nuestros pecados han sido perdonados. ¿No es cierto? Y que Cristo es mi Señor, no tan solo mi Salvador, es mi Señor. Y al principio, vean, esto es desde el principio, el medio y el final, de que la vida cristiana son obra de quién, no de nosotros, es obra, hermanos, entiéndamelo bien, de obra del Espíritu Santo, no es de nosotros. Por eso Pedro aquí dice, sí, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, todo, pero ¿para qué? Para ser guiados, como dice Pablo en Romanos, por obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, vean la otra parte que dice, para obedecer, vean, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto para el creyente? ¿Qué significa esto para los elegidos? Vean lo que dice aquí Pedro. En el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en que se menciona la esparción de sangre. Vean, ¿para qué? ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Cómo podemos entender esto? Obedezco.
Obedecer, sí. Y ser rociados con la sangre, vean, de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento siempre se usaba sangre, o vamos a verlo, se usaba la sangre, ¿verdad? Pero vean, hay 3 ejemplos de ello que vamos a mencionar. Y que yo creo que Pedro tenga en mente estos tres ideas, algo que contribuir con el pensamiento que encierran estas palabras que dice aquí el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:2. Y vamos a verlo, vean. El primer ejemplo del Antiguo Testamento del esparcimiento de la sangre que practicaban los judíos en aquel entonces. Y dice, el primero es que cuando un leproso se curaba, se le rociaba con la sangre de una avecilla. Y eso lo podemos ver en Levítico 14. Vean por favor rápidamente. Levítico 14, vemos este ejemplo del esparcimiento de la sangre y aplicada a un leproso. ¿Cómo los leprosos eran sanos? Pudiéramos citar muchos ejemplos, pero estamos citando nada más estos. En Levítico 14, ven, ya lo tienen, 1:7. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ley que del leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la lepra de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grana, e hisopo. Y mandará el sacerdote matar la una de las avecillas, y un vaso de barro sobre las aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro y la grana, el hisopo, y lo mojarán con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará, a ver el punto, y rociará 7 veces sobre el que se purifica que de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre las del campo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para nosotros? Vean, el rociar con sangre era por lo tanto símbolo de purificación. Aquí lo que está diciendo esto no aplicado al leproso, pero vean el sacrificio de Cristo, vean al cristiano, somos purificados de nuestro pecado. Por eso Pedro dice en derramamiento, en esparción de sangre hacia nosotros para obedecer. El segundo ejemplo que vemos de este esparcimiento de sangre es aplicado a los sacerdotes. Era aplicado a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que en este caso fue a Aarón y a sus hijos. Y esto lo podemos ver en Éxodo, vean rápidamente, Éxodo 29. Aquí vemos otro caso del esparcimiento de sangre, rociados por sangre, se puede decir. Pero ahora vean cómo Dios apartaba a los sacerdotes, en este caso a Aarón y a sus hijos. Y vean en Éxodo 29, ya lo tienen, versículo 20 y 21. Y dice aquí la escritura lo siguiente, dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, vean, y pondrás sobre ella la ternilla de la oreja derecha, ¿de qué? De Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, o sea, sus hijos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. ¿Y qué dice? Y esparcirá la sangre sobre el altar alrededor. Versículo 21, y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite y de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será que santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Otra vez, ¿qué significa esto? Bueno, falta otro versículo, es el Levítico rápidamente, para ver el ejemplo, igual a Aarón y a sus hijos, es Levítico 8:30. Levítico 8:30. Aquí está el otro ejemplo del esparcimiento de la sangre. Y dice aquí la escritura lo siguiente, dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre quién, sobre Aarón
y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos, ¿qué dice? Con él. Repito, ¿qué significa esto? ¿Qué significaba esto? Era, vean, la señal de que se apartaban, se estaba apartando tanto a Aarón como a sus hijos al sacerdocio, pero ahora nosotros los cristianos, vea, tú eres apartado especialmente. ¿Para qué decíamos? Para servirle, para servir a Cristo, para servir a Dios. Y no solo vamos a servir a Dios en el templo, sino vamos a servir a Dios en todos los lugares donde estemos, en todo el mundo. ¿A qué aplica esto? A nosotros, es aplicado a cada creyente verdadero. En tercer lugar, vean, vemos, hablando, vuelvan otra vez a Primera de Pedro, rápidamente, 1, 2, el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que terminar. Vean, Primera de Pedro, estamos aquí viendo, ¿no? La parte que dice, aquí la escritura lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo que estamos viendo. Y el tercer ejemplo del esparcimiento, de la sangre era ¿no? En la gran escena, vean, de la aspersión, nos llega, vean, de la promulgación del pacto entre Dios e Israel. ¿Cómo fue que empezó todo esto? ¿Cómo es que funciona todo esto? Vean, ¿cómo es que Dios tuvo un pacto con el pueblo de Israel? Vean, ¿se acuerdan? Hace años predicamos desde este púlpito de los pactos, si ustedes se han de acordar, hace mucho tiempo. Y aquí estamos hablando que Dios tuvo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Y en qué consistía el pacto? Vean, el pacto de Dios, por su voluntad y misericordia, se acercó a ellos. ¿Para qué? Para que fuesen su pueblo y Él sería su Dios. En eso consistía el pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿se acuerdan? Pero vean, esa relación dependía de qué. Dependía de los israelitas, sí, que aceptaran, vean, las condiciones del pacto. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Era obedecer. Vean el punto, era obedecer. Era obedecer, como vamos a ver, era obediencia ¿qué? A la ley de Dios. La obediencia que era una condición necesaria al pacto. O la desobediencia, quebrantar la relación del pacto entre Dios e Israel. ¿Obedecías o desobedecías? Vean, en eso consistía el pacto. En aquellos entonces que estudiábamos los estudios de los pactos, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, otra vez vuelvo a decirlo. Entonces, así que vean de qué consiste este pacto, y aquí lo vamos a ver. Dice uno de los versículos, vean cómo nos confronta Moisés al pueblo de Israel y dijeron, haremos, vean, todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Eso es lo que ellos dijeron. Como señal de la resolución, ellos dijeron de obedecer del pueblo para con Dios. Y Moisés, vean, en medio de todo esto, Moisés hace algo. Toma la mitad de la sangre del sacrificio y lo rocía con ella, el altar, y con la mitad rocea al pueblo. Y vamos a verlo. Y esto nos lo dice Éxodo 24 rápidamente. Aquí está metido de por medio todo esto. En Éxodo 24, aquí, vean, Éxodo 24, versículos del 1 al 8. Vamos a darle lectura. Y vean lo que está aquí metido de por medio. Y dijo a Moisés, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se allegará a Jehová, y ellos no se allegarán cerca, ni suban con él el pueblo. Y Moisés vino y contó el pueblo todas las palabras de Jehová. O sea, me explico, no está con él, lo regresa. Y citó los derechos, vean, y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Y qué dijeron? Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte,
donde las columnas, dice, y 12 columnas, perdón, según las 12 tribus de Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó, vean, la mitad de la sangre de esos sacrificios y púsola en tazones, y ¿qué dice? Y esparció, vean, esparció, otra vez aquí se ve la mitad de la sangre sobre del altar, ¿sí? Versículo 7 dice, y tomó el libro de la alianza del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dice? Haremos, vean, se compromete el pueblo de Israel con Dios, con su Dios, haremos. Tomó la sangre y roció otra vez, y ahora es sobre del pueblo, y dijo, he aquí la sangre de ¿qué? De la alianza, mi traducción, del pacto. Dice que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué significa esto más? ¿Qué significa para nosotros? Escucha bien, la exparsión significaba obediencia. Obediencia. Vean, ahora los creyentes, mediante el sacrificio de Cristo, el cristiano entramos a una nueva relación con Dios, en la que nuestros pecados pasados son perdonados. En base a eso, escucha bien, el creyente, yo me comprometo, vean, a obedecerle, ¿no es cierto? A ser su siervo, si he sido perdonado. Es lo mínimo que puedo yo hacer. ¿Ves cómo funciona esto? El cristiano es llamado, vean, conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrada a Dios, mediante la obra, ya lo dijimos, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la exparsión de la sangre de Cristo hacia nosotros. ¿Sí? Nos ha limpiado de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? ¿Qué debo yo de hacer? Como dice Pedro, obedecer, debo de obedecer, porque si soy creyente verdadero, he sido cambiado, transformado, perdonado, y he sido rociado con esta sangre, y mi vida tiene que ser dedicada en obediencia a Dios, en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos. Cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros nos ha dado dones Dios. Muchos nos preguntamos, ¿en qué puedo yo servir a Dios? ¿Cuál es mi talento, no? Búscalo. Yo esa pregunta me la hice hace muchos años. Digo, ¿yo a qué he sido llamado? Después me dijo Dios, sí me dijo de veras. Yo le pregunté, ¿yo a qué he sido llamado? Sí. Y sí me contestó y me dijo, y supe, digo, bueno, si yo he sido llamado a evangelizar, a eso. Bueno, no tan solo eso, no me malentiendan. Pero yo me preguntaba eso. ¿Qué he sido llamado? Pues a eso. Hemos sido llamados a muchas cosas, cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver cuál es nuestro llamado, en qué podemos como creyentes verdaderos servir a Dios, a nuestros semejantes, a Dios, a nuestro prójimo. ¿No es cierto? A eso sí hemos sido llamados. Si hemos sido perdonados, si hemos sido lo que hemos visto, si hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque hemos sido elegidos, no porque lo merecíamos, sino en realidad porque en tu misericordia y tu gracia tú pusiste tus ojos en nosotros. Oh Señor, grande gracia abundante, te pedimos que podamos entender todas estas cosas, pero que no quedemos cruzados de brazos, que no quedemos sin hacer nada, sino todo lo contrario, Señor, nos ayudes a servirte, Señor, en las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el matrimonio, en la oficina, en la casa, en donde quiera que andemos, bajo las circunstancias también en las que estemos. Tú nos guiarás con el poder de tu Espíritu Santo y poder hacer todo lo que tú nos has ordenado, Señor. Líbranos de la negligencia espiritual, líbranos de la pereza espiritual, que no caigamos, Señor, en ser siervos inútiles, que de hecho es lo que somos. Pero, Señor, tenemos muchos motivos para poder trabajar y servirte como tú lo has mencionado en tu palabra, oh Señor, que en realidad seamos siervos activos. Te pedimos estas cosas para cada uno de los hermanos aquí en este lugar y para los que no son creyentes. Te pedimos, Señor, que tú
les alcances y que entren a este grupo de los elegidos, para que sus pecados vean, no es por sus obras, sino para que sus pecados sean perdonados, sí, pero mediante el sacrificio y la obra de Cristo a su favor, que lo puedan entender desde un principio, para que entiendan que la salvación te pertenece a ti. Gracias por todo esto, por la obra de Cristo, por su sacrificio a nuestro favor, porque hemos sido alcanzados, y donde no se mencionaba que era pueblo, ahora somos llamados pueblo de Dios. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces sí podemos cantar ya se fue el tiempo, un himno.